Hay momentos en la vida donde una decisión aparentemente simple puede cambiar todo para siempre. Para Sofía Martínez, una estudiante de psicología de 23 años en Buenos Aires, aceptar un trabajo como niñera parecía la solución perfecta para pagar sus estudios. Era un sábado por la noche de marzo y los señores Vega necesitaban urgentemente a alguien que cuidara a sus dos hijos mientras asistían a una cena de aniversario. La casa era hermosa, ubicada en un barrio residencial de Belgrano, con 2 pisos y un jardín impecable. Los niños, Mateo de 8 años y Emma de 5, eran educados y obedientes. Todo parecía indicar que sería una noche tranquila y bien pagada. Los Vega le dieron un recorrido completo por la casa antes de partir. Le mostraron dónde estaban los números de emergencia pegados en el refrigerador. Le explicaron la rutina de los niños y le advirtieron que no respondiera el teléfono fijo, a menos que fuera absolutamente necesario, ya que últimamente recibían llamadas de vendedores molestos. Sofía asintió, tomó nota mental de todo y se despidió de la pareja con una sonrisa confiada. Había cuidado niños desde los 16 años y nunca había tenido un problema serio. Esta noche no sería diferente, o eso pensaba. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. Sofía jugó con los niños en la sala. Les preparó la cena que la señora Vega había dejado lista y los ayudó con sus tareas del colegio. Mateo era un niño callado, pero inteligente, mientras que Emma no paraba de hablar sobre su maestra y sus amigas del jardín. Alrededor de las 8:30 de la noche, Sofía los subió al segundo piso para que se bañaran y se pusieran sus pijamas. La casa tenía esa quietud característica de las noches de sábado en los barrios residenciales, donde el silencio solo se interrumpe ocasionalmente por el ladrido lejano de algún perro o el paso de un auto. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El timbre estridente del aparato fijo en la cocina rompió el silencio de forma abrupta, haciendo que Sofía diera un pequeño salto. Recordó las instrucciones de los Vega y decidió ignorarlo. El teléfono sonó 5 veces antes de detenerse, dejando un eco inquietante en la casa vacía. Sofía continuó ayudando a Emma a cepillarse los dientes, tratando de sacudirse la extraña sensación de incomodidad que había comenzado a trepar por su espalda. Pero entonces, apenas 3 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Sofía bajó las escaleras con paso rápido y tomó el auricular, pensando que tal vez era importante. Del otro lado de la línea solo había silencio, pero no era el silencio vacío de una llamada equivocada. Era un silencio pesado, como si alguien estuviera allí, escuchando, esperando. Sofía podía oír una respiración lenta y deliberada. Sintió cómo se le erizaba la piel del cuello mientras preguntaba con voz firme quién era. La respiración continuó por unos segundos más, antes de que la línea se cortara abruptamente con un clic seco que resonó en su oído. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque sé que muchos de ustedes están viendo este video en la oscuridad, tal vez solos en su habitación. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más historias reales de terror cada semana, suscríbete a Atlas Prohibido y activa la campanita de notificaciones. No te arrepentirás, te lo prometo. Además, antes de continuar con lo que pasó esa noche, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y si alguna vez has vivido una experiencia paranormal o aterradora mientras cuidabas niños o estabas solo en casa. Me encanta leer sus historias. Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas y subió rápidamente al segundo piso para revisar a los niños. Mateo ya estaba en su cama leyendo un cómic y Emma jugaba con sus muñecas en su habitación.
Todo parecía estar en orden, pero la sensación de incomodidad no la abandonaba. Decidió que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, tal vez alimentada por todas las películas de terror que había visto en su vida. Se sentó en el sofá de la sala, intentando concentrarse en su teléfono móvil, revisando sus redes sociales para distraerse. 20 minutos más tarde, el teléfono fijo volvió a sonar. Esta vez, Sofía sintió un nudo en el estómago antes de contestar. Levantó el auricular con mano temblorosa y antes de que pudiera decir palabra, una voz distorsionada y escalofriante susurró al otro lado. ¿Ya revisaste a los niños? La pregunta la golpeó como un puño de hielo en el pecho. Sofía cortó la llamada inmediatamente y subió corriendo las escaleras, sintiendo cómo su corazón latía desbocado contra sus costillas. Los niños seguían en sus habitaciones, aparentemente seguros, pero ahora Emma la miraba con ojos grandes y preocupados. «¿Estás bien, Sophie? Te ves asustada», dijo la pequeña con su voz dulce. Sofía intentó sonreír y le aseguró que todo estaba bien, pero sus manos no dejaban de temblar. Bajó nuevamente y marcó el número de los Vega, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Probó 3 veces más con el mismo resultado. La sensación de pánico comenzaba a apoderarse de ella cuando el teléfono fijo volvió a sonar. Esta vez no quiso contestar, pero el timbre insistente la estaba volviendo loca. Finalmente tomó el auricular y la misma voz distorsionada le dijo algo que heló su sangre. «Si no cuelgas y llamas a la policía ahora mismo, voy a subir y los voy a lastimar». Las palabras «voy a subir» resonaron en su mente como una alarma ensordecedora. Eso significaba que quien llamaba estaba dentro de la casa. Sofía cortó y con dedos torpes marcó el 911 en su teléfono móvil. Le explicó la situación a la operadora con voz quebrada, quien le ordenó que saliera de la casa con los niños inmediatamente. Pero Sofía sabía que para llegar a las habitaciones del segundo piso y bajar con los 2 niños tendría que pasar por el pasillo que daba a las escaleras. Y algo en su instinto le decía que era exactamente lo que el intruso esperaba. La operadora le pidió que se quedara en línea mientras las unidades policiales se dirigían a la dirección. Sofía tomó un cuchillo de la cocina y subió las escaleras con el corazón en la garganta, decidida a proteger a esos niños sin importar el costo. Entró en la habitación de Emma primero, tomó a la niña en brazos y luego fue por Mateo. Les dijo con voz firme pero calmada que tenían que bajar en silencio, que era un juego. Los niños, sintiendo el miedo en su voz, obedecieron sin hacer preguntas. Mientras bajaban las escaleras, Sofía escuchó un sonido que nunca olvidaría. Eran pasos lentos y deliberados viniendo de una de las habitaciones del segundo piso, específicamente de la habitación de huéspedes que los Vega le habían mostrado brevemente, pero donde no había entrado. La puerta de esa habitación había estado cerrada toda la noche y ahora se abría con un crujido prolongado. Sofía aceleró el paso, prácticamente arrastrando a los niños hacia la puerta principal. Podía escuchar los pasos descendiendo por las escaleras detrás de ellos, cada vez más rápidos. Lograron salir justo cuando las luces azules y rojas de las patrullas iluminaban la calle tranquila de Belgrano. 3 oficiales entraron a la casa con armas desenfundadas, mientras otro se quedaba con Sofía y los niños. Lo que encontraron en el interior confirmaría las peores sospechas de Sofía y revelaría una verdad aún más perturbadora. El hombre que había estado llamando desde el teléfono del segundo piso había estado escondido en la habitación de huéspedes desde antes de que los Vega se fueran. Había estado allí todo el tiempo, observando
esperando el momento perfecto. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue cuando los oficiales revisaron el identificador de llamadas y descubrieron que todas las llamadas habían sido realizadas desde el teléfono inalámbrico que estaba en esa habitación del segundo piso. El intruso había estado a solo metros de los niños todo el tiempo, separado únicamente por un pasillo y una puerta cerrada. Si Sofía hubiera tardado un minuto más en actuar, si hubiera dudado, si no hubiera confiado en su instinto, la historia habría terminado de manera muy diferente. Capítulo 2. El hombre que encontraron esa noche en la casa de los Vega se llamaba Ricardo Montero, un ex empleado de una empresa de seguridad que había sido despedido 6 meses antes por conducta inapropiada. Durante la investigación policial se descubrió que Ricardo había instalado cámaras ocultas en varias casas del barrio mientras trabajaba haciendo instalaciones de sistemas de alarma. Tenía acceso a los planos de las viviendas, conocía los horarios de las familias y sabía exactamente cuándo estarían vulnerables. La casa de los Vega era solo una de las 12 propiedades que había estado vigilando durante meses, esperando el momento perfecto para actuar. Lo que hacía esta historia particularmente perturbadora era el nivel de planificación que Ricardo había empleado. La policía encontró en su apartamento un cuaderno detallado con información sobre cada familia. Nombres, rutinas, días de la semana en que salían, e incluso fotografías tomadas desde la calle. Junto a la información de los Vega, había anotaciones específicas sobre Mateo y Emma, describiendo sus horarios de escuela, sus actividades extracurriculares y los días en que sus padres solían contratar niñeras. Había estado observándolos durante casi 3 meses, construyendo un perfil completo de la familia. El detective a cargo del caso, el inspector Ramírez, declaró en entrevistas posteriores que nunca había visto un nivel de obsesión tan meticuloso en sus 20 años de carrera. Pero había algo aún más inquietante en toda esta historia. Ricardo no había entrado a la casa esa noche forzando cerraduras o rompiendo ventanas. Él tenía una copia de la llave. Durante su tiempo trabajando para la empresa de seguridad, había hecho duplicados de las llaves de docenas de casas, guardándolas cuidadosamente etiquetadas en una caja de metal que los investigadores encontraron bajo su cama. Cada llave tenía un número adherido que correspondía a las páginas de su cuaderno de vigilancia. La llave número 7 pertenecía a los Vega, y Ricardo la había usado para entrar silenciosamente a la casa, aproximadamente 2 horas antes de que la familia saliera esa noche. Sofía tuvo que dar su testimonio 3 veces durante las semanas siguientes. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta de la habitación de huéspedes abriéndose lentamente y escuchaba esos pasos descendiendo por las escaleras detrás de ella. Los psicólogos le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y le recomendaron terapia intensiva. Durante meses no pudo dormir con las luces apagadas y desarrolló una fobia severa a los teléfonos fijos. El sonido de un timbre telefónico la hacía entrar en pánico instantáneo, sudando frío y sintiendo cómo su corazón se aceleraba descontroladamente. Tuvo que abandonar temporalmente sus estudios de psicología porque las clases sobre trauma y trastornos de ansiedad la hacían revivir esa noche una y otra vez. Los Vega, por su parte, vendieron la casa apenas 3 meses después del incidente. La señora Vega confesó en una entrevista con un periódico local que no podía siquiera entrar a la habitación de huéspedes sin sentir náuseas. El saber que alguien había estado allí, a metros de sus hijos, observándolos mientras dormían en noches anteriores,
era demasiado para procesarlo. Mateo comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre un hombre en las sombras que lo observaba desde el pasillo. Emma, a pesar de ser más pequeña, parecía haber bloqueado gran parte de los recuerdos de esa noche, pero desarrolló un miedo inexplicable a las puertas cerradas y exigía dormir con la puerta de su habitación completamente abierta. La comunidad de Belgrano entró en estado de shock cuando se reveló la magnitud de las acciones de Ricardo Montero. 11 familias más descubrieron que sus casas habían sido vigiladas y que él tenía copias de sus llaves. Algunas de estas familias encontraron evidencia de que Ricardo había estado dentro de sus hogares mientras ellos dormían o estaban fuera. En 2 casos, se encontraron cámaras ocultas en habitaciones de niños que habían estado transmitiendo durante semanas. El caso generó una paranoia colectiva en el barrio y las empresas de cerrajería reportaron un aumento del 300% en solicitudes para cambio de cerraduras y sistemas de seguridad. Ricardo Montero fue condenado a 18 años de prisión por múltiples cargos que incluían allanamiento de morada, acecho, intento de secuestro y posesión de material ilegal. Durante el juicio, se mantuvo inquietantemente callado, mostrando poca emoción excepto cuando se proyectaron las grabaciones de las cámaras que había instalado. En esos momentos, los testigos presentes reportaron que una sonrisa apenas perceptible cruzaba su rostro. El fiscal argumentó que Ricardo no actuaba por motivos económicos, sino por una necesidad psicológica de control y poder sobre las familias que vigilaba. Un psiquiatra forense testificó que Ricardo mostraba características de un depredador en etapa de escalada, lo que significaba que sus acciones habrían aumentado en severidad si no hubiera sido detenido esa noche. Sofía eventualmente regresó a sus estudios, pero nunca volvió a trabajar como niñera. Se especializó en trauma infantil y ahora trabaja ayudando a niños que han experimentado situaciones similares. En entrevistas posteriores, ha dicho que esa noche le enseñó una lección vital. Siempre hay que confiar en el instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Ha dado charlas en universidades y centros comunitarios sobre seguridad personal y la importancia de estar alerta, especialmente cuando se cuida de personas vulnerables. Su historia se ha convertido en un caso de estudio en programas de criminología y psicología en toda Argentina. Pero hay un detalle final que hace que esta historia sea aún más perturbadora. 6 meses después de que Ricardo fuera encarcelado, Sofía comenzó a recibir cartas. No venían firmadas y no había remitente, pero ella sabía quién las enviaba. Las cartas describían detalles específicos de esa noche que solo Ricardo podría conocer. Describían cómo había estado observándola a través de una rendija en la puerta, cómo había disfrutado viendo su miedo crecer con cada llamada telefónica. La última carta que recibió contenía solo una frase escalofriante: «Salgo en 12 años, te estaré esperando». Sofía reportó las cartas a la policía y se añadieron cargos adicionales contra Ricardo, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Ahora Sofía vive en otra ciudad, bajo un nombre diferente, siempre mirando por encima del hombro, siempre consciente de que algún día Ricardo Montero volverá a ser un hombre libre. Capítulo 3. Valeria Ramírez tenía 21 años cuando aceptó el trabajo de cuidar al pequeño Diego, un niño de 5 años que vivía con sus padres en una casa colonial del centro histórico de Guadalajara. La casa tenía más de 150 años de antigüedad, con techos altos, paredes gruesas de adobe y esa atmósfera pesada que tienen las construcciones antiguas. Los señores Ortiz
Eran una pareja acomodada que necesitaban una niñera de tiempo completo debido a sus compromisos laborales, y Valeria, estudiante de enfermería, necesitaba el dinero para sus estudios. El salario era generoso. La habitación que le ofrecían era cómoda y Diego parecía un niño dulce y bien portado. Todo indicaba que sería el trabajo perfecto para los próximos 6 meses. La primera semana transcurrió sin contratiempos. Valeria se adaptó rápidamente a la rutina de la casa. Despertar a Diego a las 7 de la mañana, preparar su desayuno, llevarlo al colegio, recogerlo por la tarde, ayudarlo con las tareas y preparar la cena. Los señores Ortiz solían llegar tarde del trabajo, entre las 9 y las 10 de la noche, así que Valeria pasaba la mayoría del tiempo a solas con el niño en esa enorme casa colonial. Durante el día la casa parecía normal, con luz natural entrando por las ventanas grandes y el ruido del tráfico de la calle filtrándose a través de las paredes. Pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba completamente. Los crujidos de la madera antigua se amplificaban en el silencio. Las sombras se alargaban por los pasillos y cada sonido parecía magnificarse de manera inquietante. Fue en su 8ª noche cuando Diego le dijo algo que la dejó helada. Valeria lo estaba arropando en su cama cuando el niño, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños pequeños, le preguntó si ella también había visto al hombre del ático. Valeria sonrió pensando que era producto de su imaginación infantil y le preguntó de qué hombre hablaba. Diego la miró con ojos serios, demasiado serios para un niño de 5 años, y le explicó que era un hombre muy flaco que vivía arriba, en el ático, y que a veces bajaba por las noches cuando todos dormían. Le dijo que el hombre nunca le había hecho daño, pero que caminaba por los pasillos y miraba por las puertas entreabiertas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura, asegurándole a Diego que solo era su imaginación y que no había nadie más en la casa. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Su habitación estaba en el primer piso, al final del pasillo, y desde su cama podía ver la escalera que conducía al 2º piso, donde estaban las habitaciones de Diego y sus padres. Más allá del 2º piso había una escalera más pequeña y empinada que llevaba al ático, un espacio que los Ortiz usaban solo para almacenar cajas viejas y muebles en desuso. Valeria nunca había subido allí y francamente no tenía ningún interés en hacerlo. Pero las palabras de Diego habían plantado una semilla de duda en su mente que no podía sacudirse. Se quedó despierta hasta pasada la medianoche, escuchando cada crujido de la casa antigua, cada susurro del viento contra las ventanas, preguntándose si realmente era solo su imaginación la que hacía que todo sonara tan ominoso. Alrededor de las 2 de la madrugada, Valeria escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Eran pasos, no los pasos normales de alguien caminando por la casa, sino pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad o tratando de no hacer ruido. Los pasos venían de arriba, del 2º piso, y se movían hacia la escalera que conducía al ático. Valeria se incorporó en su cama, con cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Los pasos subieron por la escalera del ático con una lentitud deliberada, cada peldaño crujiendo bajo un peso invisible. Luego se detuvieron abruptamente, dejando un silencio tan pesado que Valeria podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos. A la mañana siguiente, Valeria intentó convencerse de que había sido su imaginación alimentada por las palabras de Diego. Preparó el desayuno del niño con manos temblorosas y evitó hacer contacto visual prolongado,
temiendo que él notara su nerviosismo. Pero durante el desayuno, Diego volvió a mencionar al hombre del ático de manera casual, como si hablara del clima. Le dijo que el hombre había estado caminando mucho anoche, más de lo normal, y que parecía inquieto. Valeria sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos. Le preguntó a Diego cómo sabía eso, si debería haber estado dormido, y el niño simplemente se encogió de hombros y respondió que a veces se despertaba cuando escuchaba los pasos. Esa tarde, después de dejar a Diego en el colegio, Valeria decidió que tenía que investigar. No podía seguir viviendo en esa casa sin saber qué estaba pasando realmente. Subió las escaleras hasta el segundo piso, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Pasó frente a las habitaciones cerradas y se detuvo frente a la pequeña puerta de madera que conducía al ático. La puerta estaba entreabierta, algo que le pareció extraño porque recordaba haberla visto cerrada todos los días anteriores. Con una mano temblorosa empujó la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado que resonó en el silencio de la casa vacía. La escalera que subía al ático era empinada y oscura, iluminada apenas por una ventana sucia en la parte superior. Valeria comenzó a subir lentamente, con cada paso sintiendo cómo el miedo se apoderaba más de ella. El aire en la escalera era frío y viciado. Olía a humedad y a algo más que no podía identificar, algo orgánico y desagradable. Cuando llegó a la parte superior, encontró el ático tal como lo había imaginado, lleno de cajas polvorientas, muebles cubiertos con sábanas blancas y telarañas colgando de las vigas del techo. La luz que entraba por la ventana sucia creaba sombras extrañas que se movían con cada pequeña corriente de aire. Al principio todo parecía normal, solo un ático viejo y descuidado. Pero entonces Valeria vio algo que la dejó completamente paralizada. En una esquina del ático, detrás de una pila de cajas, había un colchón sucio en el suelo. Junto al colchón había botellas de agua vacías, envoltorios de comida y una manta doblada prolijamente. Alguien había estado viviendo allí. Alguien había estado durmiendo a solo metros de donde ella y Diego pasaban las noches. El miedo se transformó en terror puro cuando Valeria notó algo más. Las huellas de pisadas en el polvo del piso conducían desde el colchón hasta la escalera, y algunas de esas huellas eran recientes, tan recientes que el polvo aún no se había asentado completamente sobre ellas. Quienquiera que estuviera viviendo en ese ático había estado allí recientemente, tal vez esa misma mañana. Valeria bajó las escaleras tan rápido como pudo, sin perder el equilibrio, con las piernas temblando violentamente. Sacó su teléfono móvil con manos que apenas podían sostenerlo y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, escuchó un sonido que la hizo sentir como si su sangre se hubiera convertido en hielo. Era el inconfundible crujido de la puerta del ático abriéndose lentamente, seguido por el sonido de pasos descendiendo por la escalera. Alguien había estado allí arriba todo el tiempo, escuchándola, observándola mientras ella descubría su escondite. Y ahora, ese alguien estaba bajando hacia donde ella se encontraba. Capítulo 4. Valeria no esperó a ver quién bajaba por esas escaleras. Su instinto de supervivencia tomó el control y corrió hacia la puerta principal de la casa con una velocidad que no sabía que poseía. Sus manos temblaban tanto que le costó 3 intentos girar el pestillo de la cerradura, y en esos segundos eternos podía escuchar los pasos acercándose cada vez más, descendiendo el último tramo de escaleras hacia el primer piso. Finalmente logró abrir la puerta y salió corriendo a la calle en pleno día.
gritando por ayuda mientras los vecinos la miraban con expresiones de alarma y confusión. Un hombre mayor que barría la acera de su casa fue el primero en acercarse, seguido por una mujer joven que salió de la tienda de la esquina. Valeria les explicó entre sollozos que había alguien en la casa, alguien que había estado viviendo en el ático sin que nadie lo supiera. La policía llegó en menos de 10 minutos, 3 patrullas que bloquearon la calle y atrajeron la atención de todo el vecindario. 6 oficiales entraron a la casa con armas desenfundadas, mientras Valeria esperaba afuera, abrazada por la mujer de la tienda que intentaba calmarla. Los minutos que siguieron se sintieron como horas, cada segundo alimentando el terror de Valeria sobre lo que podrían encontrar allí dentro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los oficiales salieron escoltando a un hombre que Valeria jamás olvidaría. Era delgado hasta el punto de parecer enfermo, con el cabello largo y grasiento, barba descuidada y ropa sucia y harapienta. Pero lo más perturbador eran sus ojos, completamente carentes de emoción, mirando fijamente al frente como si nada de esto le importara en lo más mínimo. El hombre se identificó como Sergio Maldonado, de 42 años, sin domicilio fijo. Durante el interrogatorio inicial, los oficiales descubrieron que Sergio había sido empleado de construcción de los anteriores dueños de la casa, trabajando en renovaciones que se hicieron aproximadamente 8 años atrás. Durante esas renovaciones, él había instalado una entrada secundaria al ático desde el techo, una trampilla oculta detrás de una chimenea falsa que nadie sabía que existía. Cuando los Ortiz compraron la casa 3 años después, nunca se les informó sobre esta entrada alternativa, porque ni siquiera los vendedores sabían de su existencia. Sergio había guardado ese secreto durante años, visitando ocasionalmente el ático cuando necesitaba un lugar donde dormir, entrando y saliendo sin que nadie se diera cuenta. Pero lo que comenzó como un refugio ocasional se había convertido en algo mucho más siniestro. Según la investigación policial, Sergio había estado viviendo en el ático de manera permanente durante los últimos meses, desde que los Ortiz contrataron a Valeria como niñera interna. Las razones de esto eran profundamente perturbadoras. Durante sus interrogatorios, Sergio admitió que había desarrollado una obsesión con Valeria después de verla por primera vez entrando a la casa. La vigilaba constantemente a través de pequeñas grietas en el piso del ático que daban a las habitaciones inferiores. Conocía sus rutinas, sus horarios, incluso sus conversaciones telefónicas con amigos y familia. Había transformado el ático en su propio puesto de observación personal, desde donde podía controlar cada aspecto de la vida en esa casa. Lo que hacía que esta situación fuera aún más escalofriante era el nivel de planificación y los descubrimientos adicionales que hizo la policía. En el ático encontraron no solo el colchón y las provisiones básicas, sino también un diario detallado donde Sergio documentaba las actividades diarias de Valeria. Había páginas y páginas de anotaciones sobre lo que ella hacía, qué ropa usaba, a qué hora se duchaba, cuándo salía de la casa y cuándo regresaba. También encontraron fotografías que había tomado de Valeria a través de las grietas del piso, imágenes borrosas pero inequívocas que mostraban momentos privados que nunca debieron ser capturados. Junto a las fotografías había dibujos perturbadores, bocetos toscos de Valeria en diferentes escenarios, algunos de los cuales sugerían intenciones violentas que nunca llegó a ejecutar. El detective encargado del caso, el comandante Gutiérrez, explicó en una conferencia de prensa que Sergio representaba un tipo particular de depredador, conocido como intruso residencial crónico.
Estos individuos encuentran formas de vivir dentro o cerca de hogares ocupados, observando a sus víctimas durante periodos prolongados antes de escalar a acciones más directas. En el caso de Sergio, había estado en una fase de observación que probablemente habría evolucionado hacia algo mucho peor si no hubiera sido descubierto. El comandante Gutiérrez también reveló que esta no era la primera vez que Sergio había sido arrestado por comportamiento similar. 7 años atrás había sido acusado de allanamiento y acecho en otra ciudad, pero los cargos fueron reducidos y solo cumplió 18 meses de prisión. Los señores Ortiz quedaron devastados cuando se enteraron de que un extraño había estado viviendo en su ático durante meses sin su conocimiento. La señora Ortiz sufrió un colapso nervioso cuando le mostraron las fotografías que Sergio había tomado de su hijo Diego. Resulta que el niño no había estado imaginando nada. El hombre del ático era completamente real. Y Diego lo había visto en múltiples ocasiones durante sus incursiones nocturnas por la casa. El hecho de que un niño de 5 años hubiera estado intentando advertirles y nadie le creyó completamente destrozó a los padres. Se culpaban a sí mismos por no haber tomado en serio las palabras de su hijo, por haberlo descartado como fantasías infantiles cuando en realidad estaba describiendo una amenaza muy real que se cernía sobre toda la familia. Valeria nunca regresó a esa casa. Los Ortiz le pagaron su salario completo del mes, más una compensación adicional, pero ella no quiso ni siquiera entrar a recoger sus pertenencias. Un familiar tuvo que hacerlo por ella. Valeria desarrolló un trastorno de estrés postraumático severo que requirió años de terapia para procesar. No podía estar en edificios de varios pisos sin sentir pánico. Constantemente tenía la sensación de estar siendo observada y desarrolló insomnio crónico. Tuvo que abandonar sus estudios de enfermería temporalmente porque las clases sobre anatomía y sistemas corporales le recordaban las descripciones detalladas que Sergio había escrito sobre ella en su diario. Sergio Maldonado fue condenado a 14 años de prisión por múltiples cargos que incluían allanamiento agravado, acecho, violación de privacidad y poner en peligro a un menor. Durante el juicio, el fiscal presentó evidencia de que Sergio había planeado eventualmente secuestrar a Valeria. Basándose en entradas específicas de su diario, donde detallaba posibles escenarios y métodos, la defensa intentó argumentar problemas de salud mental, pero los psiquiatras forenses determinaron que Sergio era completamente consciente de sus acciones y capaz de distinguir entre el bien y el mal. Simplemente había elegido ignorar esas distinciones en favor de sus propios deseos retorcidos. La casa de los Ortiz fue puesta en venta inmediatamente después del juicio, pero pasaron 2 años antes de que alguien estuviera dispuesto a comprarla. La historia se había difundido tanto en los medios locales que la propiedad llevaba el estigma de lo sucedido. Cuando finalmente se vendió, fue a un precio significativamente reducido y los nuevos dueños sellaron completamente el acceso al ático, convirtiéndolo en un espacio inaccesible. Diego requirió años de terapia infantil para superar el trauma de saber que el hombre que había visto en sus pesadillas era real y que nadie le había creído cuando intentó advertir a los adultos sobre el peligro. Capítulo 5. Carolina Suárez había sido niñera durante 7 años cuando aceptó el trabajo de cuidar a la pequeña Isabella, una bebé de solo 8 meses que vivía con sus padres en un apartamento moderno del norte de Bogotá. A sus 28 años, Carolina se consideraba una profesional experimentada que había visto de todo. Bebés con cólicos que lloraban durante horas, niños pequeños con rabietas épicas, familias disfuncionales con sus propios dramas.
Pensaba que nada podía sorprenderla o asustarla ya. Había desarrollado una rutina perfeccionada a lo largo de los años y se enorgullecía de su capacidad para manejar cualquier situación con calma y eficiencia. Los señores Morales eran una pareja joven de profesionales que trabajaban largas horas y necesitaban a alguien confiable que cuidara a su hija desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, 5 días a la semana. El apartamento de los Morales estaba en el piso 15 de un edificio residencial nuevo con todas las comodidades modernas. Tenía sistemas de seguridad de última generación, cámaras en el pasillo común del edificio y un portero las 24 horas del día. Carolina se sentía completamente segura allí, más segura que en muchos de los otros lugares donde había trabajado. La habitación de Isabella estaba equipada con todo lo que una bebé podría necesitar. Una cuna de madera hermosa, un cambiador, juguetes educativos y, lo más importante para Carolina, un monitor de bebés de alta tecnología con video en alta definición. Este monitor no era como los antiguos que solo transmitían audio lleno de estática. Este tenía una cámara con visión nocturna, capacidad de rotación remota, zoom digital y una pantalla de alta resolución que mostraba cada detalle de la habitación de Isabella con una claridad perfecta. Carolina confiaba completamente en ese monitor. Le permitía estar en la sala viendo televisión o en la cocina preparando su cena mientras mantenía un ojo constante en la bebé. Isabella era una niña tranquila que generalmente dormía toda la noche sin despertarse, lo que hacía el trabajo de Carolina bastante sencillo. Durante las primeras 3 semanas, todo transcurrió sin incidentes. Carolina llegaba puntualmente a las 6. Los Morales le daban las instrucciones del día y se marchaban a sus compromisos nocturnos. Carolina alimentaba a Isabella, le cambiaba el pañal, jugaba con ella un rato y la acostaba alrededor de las 8. Luego pasaba las siguientes 3 horas monitoreando a la bebé a través de la pantalla mientras se relajaba en el sofá, revisando su teléfono o viendo series. Pero en su 4ª semana, algo comenzó a cambiar. Una noche de jueves, mientras Carolina estaba en la cocina preparándose un té, escuchó un sonido extraño proveniente del monitor. No era el llanto de Isabella, sino algo diferente, como un susurro o un murmullo. Carolina tomó la pantalla del monitor y observó cuidadosamente. Isabella dormía pacíficamente en su cuna, completamente quieta, pero el sonido continuaba. Era tan bajo que Carolina tuvo que subir el volumen al máximo para distinguirlo. Parecían palabras, pero no podía entender qué decían. El audio era confuso, como si alguien estuviera hablando muy bajo o desde muy lejos. Carolina ajustó la cámara usando los controles remotos, rotándola lentamente para revisar cada rincón de la habitación. No había nadie más allí, solo Isabella durmiendo serenamente. Carolina se convenció de que era interferencia electrónica, tal vez señales de radio o de otro monitor de bebés en un apartamento cercano. Estos edificios modernos estaban llenos de dispositivos inalámbricos que a veces causaban interferencias entre sí. Bajó el volumen del monitor y continuó con su rutina, aunque una pequeña semilla de inquietud había sido plantada en su mente. 2 noches después, el viernes, el mismo sonido volvió a aparecer. Esta vez Carolina estaba más alerta y pudo distinguir algo más en los susurros. Sonaban como palabras en español, pero pronunciadas de una manera extraña, distorsionada. Pudo captar fragmentos. Hermosa, duerme, pronto. Las palabras hicieron que se le erizara la piel de los brazos. Esa noche, después de que los Morales regresaran a casa,
Carolina les mencionó los extraños sonidos que había estado escuchando a través del monitor. La señora Morales frunció el ceño, preocupada, y sugirió que tal vez el dispositivo estaba defectuoso o captando señales de otros apartamentos. Prometió revisar las configuraciones y tal vez cambiar el canal de frecuencia. El señor Morales, más escéptico, sugirió que podría ser simplemente el sistema de ventilación del edificio, creando ruidos que el micrófono sensible del monitor amplificaba. Carolina asintió, queriendo creer esas explicaciones racionales. Pero algo en su instinto le decía que había algo más, algo que no encajaba en esas teorías simples. El lunes siguiente, Carolina llegó al apartamento y notó que los Morales habían cambiado el monitor por un modelo completamente nuevo de otra marca. La señora Morales le explicó que habían comprado el monitor más avanzado del mercado, uno que según las reseñas era completamente inmune a interferencias. Tenía encriptación digital, múltiples canales de frecuencia y un sistema de audio mejorado. Carolina se sintió aliviada y pensó que finalmente el problema estaba resuelto. Esa noche transcurrió normalmente, sin ningún sonido extraño. Isabela durmió pacíficamente y Carolina comenzó a relajarse nuevamente, convenciéndose de que todo había sido simplemente un problema técnico con el monitor anterior. Pero el miércoles por la noche, su alivio se desvaneció completamente. Carolina estaba sentada en el sofá revisando su teléfono, cuando algo en la pantalla del monitor llamó su atención. La cámara, que ella había dejado enfocando directamente la cuna de Isabela, se estaba moviendo. Lentamente, casi imperceptiblemente, la cámara comenzó a rotar hacia la izquierda, alejándose de la cuna. Carolina observó confundida, pensando que tal vez había presionado accidentalmente algún botón del control remoto. Pero el control estaba sobre la mesa de centro, lejos de su alcance, completamente inmóvil. La cámara continuó rotando hasta que enfocó directamente la puerta de la habitación de Isabela. Y entonces, en la pantalla de alta definición, Carolina vio algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. La puerta de la habitación, que ella estaba absolutamente segura de haber dejado cerrada, estaba ahora entreabierta. A través de la rendija oscura, apenas visible en el límite de la visión nocturna de la cámara, había una sombra, una forma humana, completamente inmóvil, parada justo del otro lado de la puerta. Carolina sintió como todo su cuerpo se tensaba mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla. La sombra no se movía, simplemente estaba allí, observando hacia el interior de la habitación, donde Isabela dormía indefensa. Durante varios segundos que se sintieron como una eternidad, Carolina no pudo moverse, no pudo respirar, no pudo procesar lo que estaba viendo. Su mente racional gritaba que debía ser una ilusión óptica, una sombra creada por la luz del pasillo, cualquier cosa, excepto lo que parecía ser. Capítulo 6. El instinto de Carolina finalmente venció a la parálisis. Se levantó del sofá tan rápido que casi tropezó con la mesa de centro. Agarró el teléfono y marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. Mientras la línea sonaba, mantuvo sus ojos fijos en la pantalla del monitor, observando esa sombra inmóvil detrás de la puerta entreabierta. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos, casi ahogando el sonido de la operadora preguntando cuál era su emergencia. Carolina explicó la situación con voz entrecortada, tratando de mantener la calma mientras describía lo que estaba viendo en el monitor. La operadora le instruyó que no se acercara a la habitación de la bebé, que permaneciera donde estaba y que las unidades ya estaban en camino.
pero cada segundo que pasaba se sentía como una hora mientras Isabella seguía durmiendo, completamente ajena al peligro que acechaba a solo metros de su cuna. Entonces, la sombra se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si quien estuviera allí supiera que estaba siendo observado y no le importara. La figura dio un paso hacia adelante, empujando la puerta un poco más abierta, y por primera vez Carolina pudo ver más detalles a través de la visión nocturna de la cámara. Era definitivamente una persona, alta y delgada, vestida completamente de negro. La figura permaneció en el umbral de la puerta durante varios segundos más, y aunque Carolina no podía ver su rostro con claridad, debido a la distancia y la oscuridad, tuvo la sensación escalofriante de que esa persona estaba mirando directamente a la cámara. Era como si supiera exactamente dónde estaba instalada y estuviera enviándole un mensaje silencioso a través de la pantalla. Carolina tomó una decisión que podría hasta haberle costado la vida, pero que su instinto maternal de protección le dictaba que hiciera. No podía quedarse allí parada mientras alguien se acercaba a Isabella. Agarró el cuchillo más grande de la cocina, mantuvo la línea abierta con la operadora de emergencias y comenzó a caminar hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Cada paso se sentía como caminar en arenas movedizas. Sus piernas apenas respondían a sus órdenes, mientras el miedo amenazaba con paralizarla completamente. Podía escuchar su propia respiración agitada y el débil sonido de la operadora en el teléfono diciéndole que las patrullas llegarían en 2 minutos. 2 minutos que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para esa bebé inocente. Cuando Carolina llegó al pasillo, la puerta de la habitación de Isabella estaba completamente cerrada. Por un momento se preguntó si había alucinado todo, si el estrés y la falta de sueño la habían hecho ver cosas que no existían. Pero entonces notó algo que confirmó sus peores temores. La puerta estaba cerrada, pero el pestillo de seguridad infantil que los Morales siempre mantenían puesto estaba descorrido. Alguien había estado en esa habitación y había cerrado la puerta al salir. Carolina empujó la puerta lentamente, con el cuchillo firmemente agarrado en su mano derecha y el teléfono apretado contra su oreja con la izquierda. La habitación estaba a oscuras excepto por la luz nocturna tenue junto a la cuna. Isabella seguía durmiendo, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones tranquilas y regulares. Carolina encendió la luz principal de la habitación, inundándola con una claridad brillante que la hizo entrecerrar los ojos. Revisó detrás de la puerta, dentro del armario, debajo de la cuna, en cada rincón donde alguien podría esconderse. No había nadie. La habitación estaba vacía excepto por la bebé y ella, pero Carolina sabía lo que había visto en el monitor. No había sido su imaginación, ni una sombra proyectada por alguna luz externa. Había sido una persona real, parada justo donde ella estaba ahora, observando a Isabella dormir. El pensamiento la hizo sentir náuseas mientras tomaba a la bebé en sus brazos, sosteniéndola cerca de su pecho mientras esperaba que llegara la policía. Los oficiales llegaron 3 minutos después, subiendo rápidamente al piso 15 con armas desenfundadas. Hicieron una búsqueda exhaustiva del apartamento completo. Revisaron cada habitación, cada armario, debajo de cada cama, dentro de la ducha, en el balcón. No encontraron a nadie. El apartamento estaba vacío y la puerta principal seguía cerrada con el pestillo de seguridad puesto desde adentro. Los oficiales también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio del último par de horas.
Nadie había entrado al piso 15 excepto Carolina cuando llegó a las 6 de la tarde. Las escaleras de emergencia también tenían cámaras y no mostraban ningún movimiento sospechoso. Era como si quien había estado en ese apartamento se hubiera desvanecido en el aire. Uno de los oficiales, un sargento de apellido Vargas con más de 20 años de experiencia, le pidió a Carolina que le mostrara el monitor de bebés y las grabaciones, si el dispositivo tenía esa función. Carolina, con manos aún temblorosas, le mostró el monitor y le explicó que este modelo específico guardaba las últimas 24 horas de grabación en una memoria interna. El sargento Vargas revisó las grabaciones con expresión cada vez más seria, retrocediendo y avanzando las imágenes mientras su rostro se ponía más pálido. Le mostró la pantalla a su compañero, un oficial más joven que inmediatamente sacó su radio para solicitar refuerzos y un equipo de investigación forense. Lo que las grabaciones mostraban era profundamente perturbador. Durante las últimas 3 semanas, desde que los Morales habían instalado el primer monitor, la cámara había capturado movimientos en la habitación de Isabella que ocurrían cuando nadie debería estar allí. Las imágenes mostraban a una figura entrando a la habitación durante las madrugadas, alrededor de las 3 o de la mañana, cuando tanto los Morales como Carolina habrían estado durmiendo. La figura se acercaba a la cuna de Isabella. Se quedaba allí parada durante varios minutos, a veces extendiendo una mano como si fuera a tocar a la bebé, pero deteniéndose en el último momento. Luego se retiraba tan silenciosamente como había llegado. Pero lo más escalofriante fue cuando el sargento Vargas retrocedió las grabaciones hasta la noche anterior, la del martes, cuando supuestamente todo había estado tranquilo. Las imágenes mostraban que la figura había estado en la habitación durante más de 40 minutos, simplemente parada junto a la cuna, observando a Isabella dormir. En un momento, la figura se había agachado hasta quedar a la altura de la cuna y había permanecido en esa posición durante casi 10 minutos, tan cerca de la bebé que sus rostros casi se tocaban. La cámara había capturado todo con una claridad terrible, excepto el rostro de la figura que siempre permanecía en sombras o fuera del ángulo de la cámara. Carolina sintió que iba a vomitar cuando vio esas imágenes. Alguien había estado entrando al apartamento durante semanas, acechando a Isabella mientras toda la familia dormía, y ni ella ni los Morales habían tenido la menor idea. El sargento Vargas le explicó que necesitarían llevarse el monitor como evidencia y que un equipo especializado vendría a revisar cada centímetro del apartamento en busca de puntos de entrada ocultos o dispositivos de vigilancia adicionales. Les advirtió que probablemente quien había estado haciendo esto tenía conocimiento del edificio y acceso a las áreas restringidas. La investigación estaba apenas comenzando, pero una cosa era clara. La familia Morales había estado siendo vigilada por alguien que conocía sus rutinas con una precisión aterradora. Capítulo 7. Los señores Morales recibieron la llamada de la policía mientras estaban cenando en un restaurante del centro de Bogotá. Llegaron al apartamento en estado de pánico absoluto. La señora Morales con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a Isabella como si nunca fuera a soltarla. El señor Morales, un hombre normalmente calmado y racional, caminaba de un lado a otro del apartamento con expresión de incredulidad y furia, exigiendo saber cómo era posible que alguien hubiera estado entrando a su hogar durante semanas sin que nadie se diera cuenta. Los oficiales intentaron calmarlo mientras el equipo forense comenzaba su trabajo meticuloso, fotografiando cada superficie,
recolectando muestras de huellas dactilares y buscando cualquier evidencia que pudiera conducir al intruso. El equipo forense descubrió algo perturbador en el sistema de ventilación del apartamento. Había una rejilla en el techo del baño principal que había sido manipulada recientemente, con tornillos que mostraban marcas de herramientas. Cuando removieron la rejilla y subieron al espacio del ducto de ventilación, encontraron un pasaje estrecho que conectaba varios apartamentos del edificio. Este pasaje era parte del sistema original de ventilación del edificio, diseñado para permitir el flujo de aire entre pisos, pero que supuestamente había sido sellado durante renovaciones años atrás. Sin embargo, alguien había removido los sellos y había estado usando estos ductos como una red de túneles secretos para moverse entre apartamentos sin ser detectado. Los investigadores encontraron marcas de desgaste en el metal, fibras de tela enganchadas en bordes afilados y hasta pequeñas manchas de sangre donde el intruso se había cortado en sus travesías. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando revisaron el apartamento directamente arriba del de los Morales, en el piso 16. Este apartamento había estado supuestamente vacío durante los últimos 2 meses, en proceso de renovación después de que los inquilinos anteriores se mudaran. Los investigadores necesitaron obtener permiso del administrador del edificio para entrar, y lo que encontraron dentro convirtió este caso de simple allanamiento en algo mucho más siniestro. El apartamento no estaba vacío. Alguien había estado viviendo allí, escondido entre las herramientas de construcción y los materiales de renovación. Había un colchón inflable en una esquina del dormitorio principal, provisiones de comida no perecedera apiladas en el armario, y lo más perturbador de todo, un sistema completo de vigilancia instalado en una de las habitaciones. Este sistema de vigilancia era sofisticado y aterrador en su alcance. Había múltiples pantallas mostrando transmisiones en vivo de varios apartamentos del edificio, incluyendo el de los Morales. Las cámaras habían sido instaladas en lugares estratégicos, dentro de detectores de humo falsos, detrás de rejillas de ventilación, incluso dentro de marcos de cuadros decorativos en las áreas comunes del edificio. El intruso había estado observando no solo a la familia Morales, sino a por lo menos 6 familias diferentes en el edificio. Las paredes del apartamento estaban cubiertas con fotografías impresas de las víctimas, organizadas meticulosamente con nombres, horarios y rutinas anotadas debajo de cada imagen. Era el cuarto de operaciones de un depredador sistemático que había convertido todo el edificio en su coto de caza personal. El sargento Vargas organizó inmediatamente un operativo de vigilancia del apartamento en el piso 16. Si el intruso regresaba, estarían esperándolo. Carolina se ofreció a quedarse esa noche con los Morales, negándose a dejarlos solos a pesar de su propio miedo. Isabella, ajena a todo el caos a su alrededor, dormía pacíficamente en los brazos de su madre, mientras oficiales de civil se posicionaban estratégicamente en el edificio. Las horas pasaban con una lentitud agonizante, cada sonido amplificado por la tensión, cada sombra en el pasillo provocando que manos se movieran instintivamente hacia armas enfundadas. Eran casi las de la madrugada cuando finalmente sucedió. Uno de los oficiales apostados en el pasillo del piso 16 reportó movimiento en las escaleras de servicio. Una figura vestida completamente de negro subía cautelosamente, deteniéndose en cada piso para escuchar antes de continuar.
Los oficiales dejaron que la figura llegara hasta la puerta del apartamento vacío, esperando el momento perfecto para actuar. Cuando el intruso sacó una llave y comenzó a abrir la puerta, oficiales convergieron desde diferentes direcciones con armas desenfundadas, ordenándole que se tirara al suelo con las manos detrás de la cabeza. La figura intentó huir, corriendo hacia las escaleras de emergencia, pero fue rápidamente tacleado por 2 oficiales más que esperaban exactamente esa reacción. Cuando removieron la capucha negra que cubría el rostro del intruso, la revelación dejó a todos en shock. Era Miguel Ángel Herrera, un técnico de mantenimiento del edificio de 35 años que había trabajado allí durante los últimos 3 años. Miguel tenía acceso completo a todos los apartamentos, conocía cada rincón del edificio y había ganado la confianza de prácticamente todos los residentes. Era el tipo de persona en quien nadie sospecharía, siempre amable, siempre dispuesto a ayudar con cualquier problema que surgiera. Los residentes lo consideraban parte de la familia del edificio, alguien confiable que tenía las llaves de sus hogares y a quien no pensarían 2 veces en dejar entrar cuando estaban solos. Durante el interrogatorio inicial, Miguel se mantuvo en silencio, mirando fijamente a la mesa con una expresión vacía que los investigadores encontraron profundamente inquietante. No mostraba remordimiento, no ofrecía explicaciones, simplemente permanecía sentado como una estatua mientras los detectives le mostraban la evidencia acumulada en su contra. Fue solo cuando le mostraron las fotografías de Isabella que finalmente habló. Con una voz escalofriante por su calma, Miguel explicó que había estado observando a la bebé desde que nació, que había estado esperando el momento perfecto para llevarla con él. Dijo que Isabella merecía una vida mejor, que él podría darle el amor que necesitaba. Las palabras salían de su boca con una racionalidad retorcida que hizo que los detectives presentes sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. La investigación subsecuente reveló que Miguel había estado planeando el secuestro de Isabella durante meses. Había alquilado un pequeño apartamento en las afueras de Bogotá, usando una identidad falsa. Había comprado ropa de bebé, pañales, fórmula y juguetes. Tenía un plan detallado sobre cómo desaparecer con la bebé, incluyendo documentos falsos que había conseguido en el mercado negro. Los investigadores encontraron un cuaderno donde había practicado falsificar la firma de la señora Morales cientos de veces, planeando crear certificados de nacimiento y otros documentos que le permitirían hacerse pasar por el padre legal de Isabella. El nivel de preparación era aterrador en su meticulosidad. Carolina tuvo que dar su testimonio múltiples veces durante las semanas siguientes, reviviendo esa noche una y otra vez. Pero a diferencia del miedo paralizante que había sentido inicialmente, ahora sentía una mezcla de rabia y determinación. Había salvado a Isabella de un destino terrible. Había confiado en sus instintos cuando todo su entrenamiento y experiencia le decían que estaba siendo paranoica. Esa noche le enseñó una lección que jamás olvidaría. Cuando se trata de la seguridad de un niño, no existe tal cosa como ser demasiado cauteloso o demasiado paranoico. Capítulo 8. 3 años después de aquellas noches que cambiaron sus vidas para siempre, Sofía, Valeria y Carolina continúan lidiando con las secuelas de sus experiencias traumáticas. Sofía nunca regresó al trabajo como niñera y completó sus estudios de psicología especializándose en trauma y trastorno de estrés postraumático. Ahora trabaja en una clínica en las afueras de Buenos Aires
ayudando a víctimas de crímenes violentos a procesar sus experiencias y recuperar algo de normalidad en sus vidas. Cada paciente que atiende le recuerda de alguna manera su propia noche de terror, pero Arma ha aprendido a canalizar ese trauma en algo positivo, en una herramienta que le permite conectar genuinamente con las personas que buscan su ayuda. Sin embargo, todavía hay noches en que se despierta sudando, soñando con el sonido de ese teléfono fijo, sonando interminablemente, y esa voz distorsionada susurrando desde algún lugar dentro de la casa. La terapia ha sido parte fundamental de la recuperación de Sofía, aunque admite que algunos días son más difíciles que otros. Desarrolló agorafobia durante el primer año después del incidente, incapaz de salir de su apartamento sin experimentar ataques de pánico. Las multitudes la abrumaban. Cada hombre desconocido en la calle se convertía en una potencial amenaza. Cada sombra en un callejón la hacía acelerar el paso con el corazón desbocado. Tuvo que mudarse de su apartamento original, porque cada vez que pasaba por una casa de 2 pisos en su barrio, revivía esa noche con Ricardo Montero bajando las escaleras detrás de ella y los niños. Ahora vive en un edificio moderno de apartamentos con seguridad las 24 horas, cámaras en cada pasillo y un sistema de alarma que revisa obsesivamente antes de acostarse cada noche. Valeria, por su parte, abandonó completamente el campo de la enfermería y ahora trabaja en una oficina administrativa lejos de Guadalajara. Se mudó a Monterrey para alejarse de los recuerdos de aquella casa colonial y del hombre que vivía en su ático. Durante los primeros 18 meses después del incidente, Valeria no pudo dormir en una habitación oscura sin experimentar alucinaciones visuales y auditivas. Escuchaba pasos que no existían. Veía sombras moviéndose en las esquinas de su visión periférica y se despertaba gritando en medio de la noche, convencida de que alguien estaba parado junto a su cama observándola. Su familia la apoyó incondicionalmente, pero admitieron en entrevistas posteriores que hubo momentos en que temieron que nunca se recuperaría completamente del trauma que había experimentado. El caso de Valeria fue particularmente complicado porque desarrolló una forma severa de claustrofobia relacionada específicamente con espacios elevados. No puede subir más allá del 2.º piso de ningún edificio sin sentir que las paredes se cierran sobre ella y que alguien la observa desde arriba. Ha tenido que rechazar oportunidades laborales y sociales que requerían estar en pisos altos de edificios. Su terapeuta le explicó que su cerebro había asociado la altura con el peligro de manera tan profunda que requeriría años de terapia de exposición para superar esa fobia. Valeria asiste religiosamente a sus sesiones de terapia 2 veces por semana y ha hecho progresos graduales, pero admite que probablemente nunca podrá vivir en una casa de varios pisos nuevamente. Carolina tuvo una experiencia diferente, pero igualmente devastadora. Después de aquella noche con Miguel Ángel Herrera, desarrolló una paranoia extrema relacionada con la tecnología de vigilancia. Vendió todos sus dispositivos inteligentes. Cubre las cámaras de su computadora y teléfono con cinta adhesiva y revisa obsesivamente cada habitación nueva en busca de cámaras ocultas. Su apartamento actual no tiene monitor de bebés, cámaras de seguridad, ni siquiera un timbre con video. Ha aprendido a vivir con un nivel constante de ansiedad que probablemente nunca desaparecerá por completo. Sus amigos y familiares inicialmente pensaron que estaba exagerando, pero después de conocer los detalles completos de lo que vivió, comenzaron a entender la profundidad de su trauma. Lo más difícil para Carolina fue reconstruir su confianza en su propio juicio profesional.
Durante años había confiado en la tecnología para ayudarla a cuidar niños de manera más efectiva. Pero ahora, esa misma tecnología se había convertido en la ventana a través de la cual un depredador la había estado observando. Tuvo que reaprender cómo ser niñera sin depender de monitores y cámaras, confiando únicamente en sus propios sentidos y su presencia física. Eventualmente volvió a trabajar cuidando niños, pero solo durante el día y solo en situaciones donde los padres estaban presentes en la casa. Nunca más aceptó un trabajo que requiriera quedarse sola con un niño durante la noche. El riesgo era simplemente demasiado grande para su salud mental. Las tres mujeres han formado una conexión inesperada a través de un grupo de apoyo en línea para víctimas de crímenes relacionados con el cuidado infantil. Se comunican regularmente, compartiendo sus experiencias y ofreciéndose apoyo mutuo en los días difíciles. Han descubierto que hablar con alguien que realmente entiende lo que vivieron es más terapéutico que cualquier sesión formal con un profesional. Se llaman en los aniversarios de sus respectivos incidentes, sabiendo que esos días son particularmente duros para cada una de ellas. Han hablado de escribir un libro juntas algún día, documentando sus experiencias y ofreciendo consejos prácticos de seguridad para otras niñeras. Quieren que algo bueno salga de su sufrimiento, que otras personas puedan aprender de sus errores y sus aciertos. Los niños involucrados en estas historias también llevan sus propias cicatrices. Mateo y Emma Vega, ahora de 11 y 8 años respectivamente, están en terapia continua. Mateo desarrolló trastorno obsesivo compulsivo relacionado con verificar cerraduras y ventanas, un comportamiento que sus padres atribuyen directamente a aquella noche. Emma tiene pesadillas recurrentes sobre hombres en las sombras y se niega rotundamente a quedarse con niñeras, incluso durante periodos cortos. Diego Ortiz, el niño que intentó advertir sobre el hombre del ático, ahora tiene 9 años y todavía lucha con sentimientos de culpa porque nadie le creyó inicialmente. Su terapeuta está trabajando con él para ayudarle a entender que no fue su culpa, que los adultos debieron haberle escuchado. Isabela Morales es ahora una niña de 3 años que afortunadamente no tiene recuerdos conscientes de aquella noche. Sus padres se mudaron a una casa unifamiliar en las afueras de Bogotá, negándose a vivir en otro edificio de apartamentos jamás. Instalaron uno de los sistemas de seguridad más avanzados disponibles, pero se niegan a usar cualquier tipo de monitor de bebés o cámaras de vigilancia dentro de la casa. La señora Morales dejó su trabajo para convertirse en madre de tiempo completo, incapaz de confiar en otra niñera después de lo que sucedió. El señor Morales demandó al edificio por negligencia y ganó un acuerdo sustancial que les permitió hacer ese cambio de vida. Pero ninguna cantidad de dinero puede borrar completamente el terror de saber que alguien estuvo tan cerca de secuestrar a su hija. Capítulo 9. Cuando analizamos estas 3 historias de terror que realmente sucedieron, emergen patrones inquietantes que todos deberíamos reconocer y tomar en serio. En cada caso, hubo señales de advertencia que fueron ignoradas o malinterpretadas hasta que fue casi demasiado tarde. Las llamadas telefónicas insistentes en el caso de Sofía, las advertencias de un niño de 5 años en la experiencia de Valeria, los extraños sonidos en el monitor de Carolina, todas estas eran banderas rojas que nuestros instintos reconocieron, pero que nuestra mente racional intentó explicar de manera menos aterradora. Los expertos en seguridad y psicología del trauma coinciden en que una de las herramientas más valiosas que tenemos para protegernos es confiar en esa voz interior que nos dice cuando algo no está bien.
incluso si no podemos explicar racionalmente por qué. El doctor Andrés Maldonado, psicólogo especializado en trauma y seguridad personal, ha estudiado estos casos extensivamente y ofrece perspectivas valiosas sobre lo que podemos aprender de ellos. Según el doctor Maldonado, los depredadores como Ricardo Montero, Sergio Maldonado y Miguel Ángel Herrera comparten características específicas que los hacen particularmente peligrosos. Son pacientes hasta el punto de la obsesión. Planifican meticulosamente cada detalle de sus acciones y han desarrollado la habilidad de parecer completamente normales e incluso confiables en situaciones sociales. Estos individuos estudian a sus víctimas durante semanas o meses antes de actuar, aprendiendo sus rutinas, identificando sus vulnerabilidades y esperando el momento perfecto para atacar. Esta paciencia y planificación es lo que los hace tan difíciles de detectar hasta que es demasiado tarde. La comandante Patricia Rojas, experta en seguridad residencial y protección infantil, ha desarrollado una serie de recomendaciones específicas basadas en estos casos y otros similares. Primero y más importante, cualquier persona que cuida niños debe establecer un protocolo claro de comunicación con los padres que incluya verificaciones regulares y códigos de emergencia. Si algo se siente mal, incluso remotamente fuera de lo normal, debe reportarse inmediatamente sin preocuparse por parecer paranoico o exagerado. La comandante Rojas enfatiza que es mejor llamar a la policía 10 veces por falsas alarmas que ignorar una situación genuinamente peligrosa. En los 3 casos que hemos explorado esta noche, las niñeras eventualmente confiaron en sus instintos y eso salvó vidas, pero todas admiten que dudaron demasiado tiempo antes de actuar. En cuanto a la tecnología de vigilancia, como los monitores de bebés y las cámaras de seguridad, los expertos ahora recomiendan un enfoque mucho más cauteloso que hace unos años. Estos dispositivos pueden ser herramientas valiosas de seguridad, pero también pueden convertirse en vulnerabilidades si no se configuran correctamente. Todas las cámaras y monitores deben tener contraseñas fuertes y únicas. Nunca usar las configuraciones predeterminadas de fábrica. Los sistemas deben actualizarse regularmente con los últimos parches de seguridad y, cuando sea posible, deberían operar en redes separadas de otros dispositivos del hogar. La comandante Rojas también recomienda cubrir físicamente las cámaras cuando no están en uso y revisar regularmente los registros de acceso para detectar cualquier actividad sospechosa. El caso de Carolina demostró trágicamente cómo incluso la tecnología más avanzada puede ser comprometida por alguien con suficiente conocimiento técnico y acceso físico. Para los padres que contratan niñeras, los expertos ahora recomiendan verificaciones de antecedentes mucho más exhaustivas, que incluyan no solo registros criminales, sino también referencias de empleadores anteriores que puedan ser verificadas independientemente. Es esencial tener conversaciones francas con las niñeras sobre protocolos de seguridad, incluyendo qué hacer si escuchan ruidos extraños, reciben llamadas sospechosas o sienten que algo no está bien. Los padres también deben establecer sistemas de verificación regulares durante la noche. No solo confiar en que todo está bien porque no han recibido una llamada. Un mensaje de texto rápido cada 2 horas pidiendo una actualización puede parecer excesivo, pero podría marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. Las historias de Sofía, Valeria y Carolina también destacan la importancia crítica de escuchar a los niños cuando reportan cosas inusuales. Diego intentó advertir sobre el hombre del ático
pero fue descartado como imaginación infantil. Los expertos en desarrollo infantil ahora enfatizan que cuando los niños reportan consistentemente el mismo tipo de evento o presencia, especialmente si muestran signos de miedo genuino, debe tomarse en serio y investigarse a fondo. Los niños pequeños pueden no tener el vocabulario o la capacidad cognitiva para articular exactamente lo que están experimentando, pero sus miedos casi siempre tienen alguna base en la realidad. Ignorar estas advertencias puede tener consecuencias devastadoras, como casi sucedió en el caso de la familia Ortiz. Pero más allá de todas las medidas de seguridad física y tecnológica, hay una lección fundamental que emerge de estas tres historias: la importancia de la comunidad y la comunicación. Todos los depredadores en estos casos operaban en el aislamiento y el secreto, contando con que sus víctimas no hablarían de sus sospechas por miedo a parecer paranoicas o exageradas. Cuando finalmente las niñeras rompieron ese silencio y buscaron ayuda, las situaciones se resolvieron. La comandante Rojas enfatiza que debemos crear culturas en nuestras comunidades donde reportar sospechas sea normalizado y alentado, no estigmatizado como histeria o exageración. Los vecinos que se conocen y comunican regularmente. Las comunidades donde las personas están atentas a lo inusual. Estos son los entornos más seguros para nuestros niños. Estas historias son reales. Sucedieron a personas reales en ciudades reales de América Latina. Ricardo Montero cumple actualmente su sentencia en una prisión de máxima seguridad en Argentina. Sergio Maldonado está en una institución psiquiátrica penitenciaria en México. Miguel Ángel Herrera fue condenado a 25 años de prisión en Colombia. Estas no son leyendas urbanas ni historias inventadas para asustar. Son recordatorios aterradores de que los monstruos existen y a veces usan uniformes de mantenimiento, sonríen educadamente y tienen las llaves de nuestras casas. La próxima vez que algo se sienta mal, cuando esa voz interior susurre una advertencia, escúchala, no la ignores, no la racionalices. Actúa. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado estas tres historias completas, espero que te hayas dado cuenta de lo importante que es estar alerta, confiar en tus instintos y nunca, nunca ignorar las señales de advertencia. Si este contenido te ha parecido valioso, si crees que más personas necesitan escuchar estas historias y aprender de ellas, suscríbete a Atlas Prohibido. Cada semana traemos más historias reales de terror, más casos documentados que te mantendrán despierto por la noche y, más importante aún, te enseñarán lecciones que podrían salvar tu vida o la vida de alguien que amas. Porque al final, el conocimiento es la mejor defensa que tenemos contra las sombras que acechan en nuestra vida cotidiana. Duerme bien esta noche, si puedes. Y recuerda siempre verificar las cerraduras.